derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas que son creadas y reconocidas por una autoridad competente, como el Estado, para regular la conducta de las personas dentro de una sociedad. Estas normas están vigentes en un momento y lugar determinados, y su cumplimiento es obligatorio, garantizado por el poder coercivo del Estado. A diferencia del derecho natural, que se basa en principios universales y morales, el derecho positivo es flexible y se puede cambiar según las necesidades y circunstancias sociales. Por ejemplo, las leyes de tránsito que deben cumplirse en un país son partes del derecho positivo, porque están escritas y aprobadas oficialmente para mantener el orden y la seguridad. La teoría del derecho es la base para estudiar el derecho con métodos claros. Según Karl Popper, una teoría busca explicar y dominar nuestro mundo a través de conceptos racionales. En derecho, esto significa crear un método científico que permite estudiar las normas sin incluir elementos abstractos como la metafísica o la filosofía. La teoría del derecho busca establecer conceptos estables para un estudio científico y sistemático del derecho. Se basa en la idea de que todo un ordenamiento jurídico debe tener un sistema de creación y aplicación de normas que sea comprobable y legítimo, buscando fuera elementos subjetivos o no demostrables. Por ejemplo, cuando un Estado emite una ley, esta debe seguir un proceso específico y sus normas deben ser aplicadas por órganos competentes. Esto permite que el derecho sea un sistema estable y predecible. La filosofía del derecho examina el derecho en un nivel más alto de abstracción, cuestionando qué es el derecho, sus valores y su función social. En cambio, la teoría del derecho estudia las normas y sistemas jurídicos desde un enfoque estructural y práctico. Por ejemplo, en la filosofía del derecho, puede preguntarse si ciertas leyes son justas o legítimas según valores éticos, mientras que en la teoría del derecho se centran en cómo las leyes funcionan y se aplican. La ciencia del derecho estudia sistemas jurídicos específicos en tiempos y lugares determinados, buscando entender cómo se aplican las normas en la realidad social. También se le conoce como jurisprudencia o dogmática jurídica. Por ejemplo, la ciencia del derecho analiza cómo se aplican las leyes laborales en un país específico y cómo se interpretan para resolver conflictos. Esta vertiente ayuda a aplicar las normas y adaptar al derecho a las necesidades sociales. Ahora hablaremos de por qué una regla es una regla. ¿Qué le da el poder a una ley para obligarnos? Y no estamos hablando de si es justo o injusto, hablamos de su validez. Ahora, empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que una norma es válida? Nuestro punto de partida es la validez. El maestro Sergio Isla señala que, a pesar de las diferencias culturales, los hechos jurídicos de distintas sociedades son análogos. Esto nos quiere decir que son lo suficientemente similares como para que podamos hablar de un sistema legal universal. Es como si todas las culturas al final necesitáramos un árbitro. Pero para los positivistas la clave es la fuerza. Pensemos en John Austin, que para él el derecho es simplemente un conjunto de órdenes emitidas por un soberano y respaldadas por una sanción o castigo. Ahora, entonces, ¿cuándo es válida una norma? Según el maestro Sergio Islas, la validez requiere de 3 elementos: que sea dictado por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento establecido y que no contradiga una norma de rango superior. Imaginemos el siguiente ejemplo. El permiso, hay que pedir permiso para salir de la escuela cuando no es el horario permitido. Si lo firma un amigo, no es válido. Solo tiene validez si la directora, que en este caso sería la autoridad competente, lo firma, usando el formulario oficial que entendemos como el procedimiento. Si la directora lo firma, es válido, sin importar si te parece justo o no el tener que pedir permiso. Ahora hablaremos del positivismo jurídico, la separación entre la ley y la norma. El positivismo jurídico se consolidó con la codificación de las leyes en los siglos XVIII y XIX. Tiene una pretensión fundamental, que es reducir el derecho a un conjunto de normas positivas, excluyendo la justicia. En el análisis de Bobbio, que fue un gran filósofo del derecho, define el positivismo como la vinculación del fenómeno legal a la formación de un poder soberano, que es el Estado, que ejerce coacción, que es la fuerza. En pocas palabras, si la ley existe y puede ser impuesta por el Estado, es derecho.
Tomemos el siguiente ejemplo, y este es el punto más polémico en la visión positivista. La justicia se limita al cumplimiento de la norma. Si la ley se aplica, se logra la justicia legal. Es como una receta de cocina legal. No importa si el platillo final, que es la ley, sabe mal o es injusto. Si el chef, que es el legislador, siguió todos los pasos de la receta, la ley es válida. La ley es válida por su forma, no por su contenido moral. Ahora hablemos del positivismo según Norberto Bobbio, el juez calculadora. Bobbio nos ayuda a desmenuzar el positivismo en varios postulados, de los cuales dos son clave, que es el modelo de acercamiento y la teoría del derecho. Ahora, en A es el modo de acercamiento. El positivismo exige una actitud A, que es valorativa o éticamente neutral. El jurista solo verifica quién hizo la norma, cómo la hizo, no importa si la consideramos buena o mala, solo si es un hecho verificable. B sería la teoría del derecho. Aquí encontramos la famosa teoría de la coactividad, que es la fuerza, y la teoría imperativa, que es la ley como un mandato u orden. Además, el positivismo idealiza un sistema que es completo, no hay lagunas y que es coherente, que no hay contradicciones. Ahora hablemos del rol de juez. En este modelo teórico, el juez es visto como la boca de la ley, un simple intérprete lógico o mecánico. Tomemos el siguiente ejemplo, el juez calculadora. Su función no es filosofar si una multa es excesiva, sino ingresar los datos. Si se hizo, que sería A, la infracción, y la ley, que sería B, que fue aprobada correctamente, entonces el resultado es C, la sanción, y es obligatoria. Augusto Comte. No podemos hablar del positivismo sin mencionar a su fundador, Augusto Comte. Él nos regaló una clave para entender la evolución del pensamiento humano y por ende de la ley. Es la ley de los tres estadios teóricos: teológico, metafísico y positivo científico. Ahora explicaremos un poco más de los tres. Empezaremos con el teológico. Aquí la explicación de los fenómenos y por lo tanto de las normas se atribuye a seres divinos. La ley venía de la voluntad de un dios o dioses. Son imágenes míticas y religiosas. Metafísico es la explicación, se traslada a fuerzas abstractas o ideales filosóficos. Es el reino de las esencias y los principios, sin necesidad de un Dios, pero aún no basado en la realidad tangible. Positivo científico. Este es el estadio de nuestro derecho positivo. Se rechazan las hipótesis abstractas y se usa la observación y la experimentación. Según nuestro maestro Sergio Islas, en este estadio la regulación social se basa en la observación de los fenómenos y la creación de estrategias para resolverlos. Pensemos en el siguiente ejemplo. Cuando un niño rompe un plato, la explicación teológica es un duende lo tiró. La metafísica sería fue mala suerte, y ya que esta es abstracta. Pero la explicación positiva es el plato se cayó por la gravedad, fenómeno que es observable, y se rompió porque era de cerámica, no de plástico. La norma será comprar platos de plástico. Ahora hablaremos sobre la teoría de Hans Kelsen. Esta teoría busca crear una ciencia del derecho pura, aislada de toda influencia externa, tanto sociología, política y moral. Para Kelsen, el derecho es un sistema de normas coactivas que obtiene su validez de su proceso de creación formal y no de su contenido moral. El principio clave del que Kelsen habla es la separación radical de derechos y moral. La norma es válida si fue creada por el órgano competente independientemente de si es justa o injusta. El fundamento de validez en el que él se basa es que la norma hipotética fundamental, que es la práctica, se traduce en la Constitución, o sea, dándonos a entender que es más importante el proceso de creación de la norma que su propio contenido. Hablaremos sobre la distinción del positivismo jurídico, del naturalismo jurídico y del realismo jurídico. Para ver la distinción entre estas tres escuelas se basa en la respuesta a una pregunta fundamental: ¿de dónde obtiene el derecho su validez y su obligatoriedad? Hablando sobre el positivismo jurídico, como ya antes lo habíamos mencionado, la ley es válida si ha sido producida por el órgano competente del Estado, siguiendo el procedimiento establecido y todas las leyes.
No importa si la ley es justa o injusta, si cumple con la forma, es derecho. Por otro lado, el justnaturalismo postula que la validez del derecho emana de criterios materiales y éticos. Para que una norma sea considerada verdadero derecho, no solo debe ser válida formalmente, sino que debe ser justa y compatible con los principios inherentes a la naturaleza humana. Hablando sobre el realismo jurídico, el realismo, en cambio, desplaza el foco del legislador y de los filósofos hacia el juez y la realidad social. Para el realismo, el derecho no es lo que está escrito en el papel, ni lo que debe ser justo, sino lo que efectivamente hacen los jueces en sus sentencias y lo que la sociedad acepta y cumple. Por el otro lado, tenemos una tabla con el criterio de comparación. La fuente de validez en el positivismo es la forma y el procedimiento de creación. En el justnaturalismo es la moral y los principios de justicia. Y en el realismo jurídico, la decisión judicial y la eficacia social. Respecto a la relación con la moral, en el positivismo, pues la separación es total. En el justnaturalismo necesita esta conexión, es necesaria esta conexión. Y en el realismo jurídico es un factor empírico que influye en la decisión del juez y en la conciencia social, efectivamente. Respecto al concepto de derecho, el positivismo pues dice que es el conjunto de normas coactivas impuestas por el Estado. En el justnaturalismo es el orden intrínsecamente justo que existe por encima del derecho positivo. Y en el realismo jurídico es la predicción de lo que los tribunales harán, un medio para fines sociales. En el papel del juez en el positivismo es el aplicador de la norma. En el justnaturalismo es el intérprete que debe asegurar la concordancia de la norma con la justicia, y en el realismo jurídico es el creador de este derecho. Respecto a la norma suprema, en el positivismo tenemos que es la norma hipotética fundamental. En el justnaturalismo, pues obviamente serían como los derechos naturales, y en el realismo jurídico tenemos que los hechos, o sea, todas estas sentencias judiciales y la aceptación popular. Con todo lo anterior ya mencionado, indagaremos un poco más sobre el justnaturalismo, que es la postura que sostiene que el derecho no es una creación exclusiva del hombre, sino un descubrimiento de valores y principios universales e inmutables. La tesis filosófica en la que se basa es que existen principios morales y de justicia universalmente válidos y asequibles a la razón humana. Respecto a esta tesis jurídica es que un sistema de normas no puede ser considerado plenamente jurídico si contradice estos principios de justicia. Respecto a algún ejemplo sería el mandamiento no matarás, que pues debidamente tiene un origen teológico natural, pero se integra en el derecho positivo como figuras como el homicidio. El realismo jurídico. A diferencia del positivismo, que es lo que ve la norma, y el justnaturalismo, que ve la justicia, como ya antes mencionado y visto, el realismo se centra en los hechos y la aplicación real del derecho. El derecho como predicción. El derecho es, como lo dijo Holmes, la predicción de lo que harán los jueces en sus decisiones. No se confía en lo que diga la regla escrita, sea el único factor determinante. El divorcio entre el deber ser y el ser. Cuestiona la idea de Kelsen, el derecho debe observarse en su dinamismo y en sus efectos sociales, no solo en la formalidad. El realismo jurídico se divide en dos ramas: el realismo norteamericano, el cual dice que el derecho eficaz es el que aplican los jueces en sus fallos, y la otra rama es el realismo escandinavo, el cual dice que el derecho eficaz es el que es aceptado en la conciencia jurídica popular. El positivismo y formalismo jurídico, sus relaciones e implicaciones. El formalismo jurídico es la doctrina interpretativa que acompaña al positivismo, especialmente al de Kelsen. El formalismo postula que las nociones de justicia son tarea del legislador, no del juez. Sin embargo, su relación es que estas dos ven al juez como un aplicador de leyes, supongamos como un operador jurídico, que debe apegarse a la ley tal cual como fue creada, sin importar si su contenido le parece injusto o inadecuado. En sus implicaciones, el juez se limita a la de, digamos, como encajar al hecho en la norma, y al no reconocer principios se abre la puerta a la discrecionalidad o al subjetivismo de la interpretación, pues la ley es la única guía que tenemos para juzgar a las personas. La diferencia entre norma y realidad y la diferencia entre norma y eficacia.
Estos conceptos son primordiales y fundamentales para entender al derecho positivo. La norma es el deber ser versus la realidad que es el ser. La norma establece lo que debe ser, una prescripción. Su fin es modificar la realidad. La realidad es lo que es el acontecer natural. Siempre supera a la norma, por eso necesita ser normada. La validez de la norma se relaciona con la creación formal. La norma es válida cuando ha seguido el proceso establecido por los órganos competentes a ella. Sin embargo, la eficacia de la norma se relaciona con el cumplimiento del fin para el cual fue creada, su aplicación social efectiva. Un ejemplo muy clásico es el voto. Una ley que exige marcar el voto con una cruz o una X para ser válido. Es válida ya que fue creada legalmente. Si un voto usa un círculo, el voto es válido por su origen, pero se vuelve ineficaz si al anularlo no cumple el fin último de la ley, que es que el ciudadano exprese su preferencia. La validez no garantiza la eficacia. El papel de la Constitución y su relación con el resto del ordenamiento desde el ángulo del positivismo jurídico. Para este tema vamos a ver brevemente qué es la Constitución. La Constitución es la ley fundamental de un Estado que establece la organización política, delimita los poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, y establece los derechos y deberes de los individuos. Revisando esto, vamos a ver que la Constitución va a estar construida por una serie de normas que nacen de los diversos asuntos o temas que demanda una sociedad. Sin embargo, vamos a revisar que las normativas nacen de diversas fuentes y no van a ser de la misma manera en las que se va a consolidar esto. Pasando a esto, es muy importante mencionar la reforma del 10 de junio del 2011, en donde se revisa que las normas deben estar sujetas a los principios constitucionales y además en los tratados internacionales. Entonces, siguiendo con el cuestionamiento de dónde surgen las leyes, vamos a reconocer 3 por la doctrina. Una de ellas es el procedimiento legislativo que crea la ley. La 2 va a ser el procedimiento consuetudinario, entendiéndonos a lo que es la costumbre. Y 3, vamos a tener el procedimiento jurisprudencial. En el primero, tenemos que recordar esta división de poderes. La división en México está por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las 3 con diferentes funciones que van a dar paso a este ordenamiento, el cual tanto se busca. El poder ejecutivo es el que se deposita en el presidente de la República. Es muy importante el ejecutivo porque tiene la facultad de promulgar y ejecutar leyes. Además, que deriva el Congreso de la Unión. También tiene facultades para emitir decretos y reglamentos, de los cuales son aprobados por la firma del Secretario de Estado. Tenemos al Poder Legislativo, que se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide a su vez en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores, siendo bicameral. El Poder Judicial se deposita en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Ahora, entendiendo esto, vamos a pasar al procedimiento legislativo, el cual se desarrolla en diversos pasos. Estos pasos nos van a ayudar para entender cómo van a ser y se va a legalizar una ley. Primero tenemos a la iniciativa de la ley, que es cuando está en su fase de propuesta, cuando apenas está como un planteamiento en donde no tiene nada legal y es donde se va a discutir sobre si estos funcionan. Por eso tenemos al segundo paso, que es la discusión, que es donde se van a exponer los argumentos en donde sí está de acuerdo o donde se rechaza esto mismo. Una vez cuando se lleva a cabo la discusión, cuando se niega, ahí es cuando se corta. Entonces, pero sin embargo, cuando se aprueba, cuando se está en disposición de aprobarse, llega a esta fase de aprobación. Se determina
la pertinencia de la ley. Tenemos a la sanción, que es la etapa en la que el presidente la aprueba o le hace modificaciones a la ley. La promulgación, que es donde el Ejecutivo firma la ley en aprobación de la misma. Al tener ya la aprobación, es muy importante que se dé a conocer, porque no se puede escribir una norma sin que las personas que lo van a aplicar no la conozcan. Es por ello que se va a dar la publicación, que es donde el presidente ordena que esta ley se publique en la nación de la ley de la nación en el Diario Oficial de la Federación. Para esto también vamos a tener la vacatio legis, que hace referencia al periodo de tiempo que pasa entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia. La vigencia de la ley va a surgir de diversas formas, entendiendo que la vigencia es cuando la ley entra en vigor. Cuando una ley se publica, si esta no tiene una fecha determinada, puede que en 3 días posteriores a su publicación ya entre en vigor. O si ya tiene una publicación o tiene una fecha determinada, ahí es cuando también se va a tomar en consideración para esta entrada en vigor. Ahora tenemos al segundo procedimiento, el cual es el procedimiento consuetudinario. Consuetudinario hacemos referencia a lo que es la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Vamos a ver que es una forma determinada de actuar, implantada, aceptada y obedecida por una comunidad, siempre y cuando no sea considerada ilícita. Esto es muy importante debido a que la costumbre se va a observar como una fuente que va a hacer que sea válida para legalizar una conducta que es vista ilegal. Entonces, con esto vamos a partir que una ley o que una aplicación puede estar sujeta a una costumbre. Esto mismo se va a llevar a cabo por la jurisdicción si se es permitido o si no lo es, debido a que la costumbre, si bien en la sociedad es un elemento que es muy visible. Entonces vamos a tener que, si bien se revisa, se lleva a cabo un juicio, un análisis por la jurisdicción, es la costumbre que va a dar esta parte legal de una norma y por tanto una vigencia, haciendo la parte como otro procedimiento importante. Ahora tenemos el proceso de jurisprudencial, el cual se fundamenta en los criterios jurídicos utilizados por el Poder Judicial para la resolución de determinadas controversias presentadas ante el mismo. La jurisprudencia entendemos la reiteración de criterios jurídicos utilizados en casos similares. En este procedimiento vamos a revisar vamos a visibilizar más esta parte de los principios jurídicos y que incluso también puede aparecer los procesos consuetudinarios. Y el anterior que estábamos hablando, que era el legislativo, es como si fuera un procedimiento en el que intervienen estos dos también, o aparecen de forma parcial. Ahora tenemos al pospositivismo. Esto es también conocido como el antipositivismo. ¿Pero qué propiamente es? El pospositivismo se refiere a que ya no vamos a tener un positivismo en concreto. En concreto nos hacemos referencia a que un positivismo que rigurosamente debe estar apegado a lo escrito de una ley, sino que también se va a ver o se va a intentar hacer una inclusión sobre el derecho natural en el derecho positivo. En esto vamos a tener autores como Ronald Dworkin con la influencia de Hart. Es muy importante que
entender que el pospositivismo va a tener en cuenta la importancia de una norma escrita como la moral y la política. Teniendo esto en cuenta, también vamos a tener el neoconstitucionalismo. Esto va a tener antecedentes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué es esto? Esto es cuando la Constitución va a estar en temas de jerarquización como un aspecto principal. Por ejemplo, si revisamos en la Segunda Guerra Mundial, podemos ver como este conflicto en donde se modifica o se apega o se excusa que la Constitución lo dice para que se lleve a cabo o se realice una norma. Esto puede ser algo delicado, debido a que si se lleva bien, sujeto a un interés que es más público, a una participación que se dé en acuerdo, pues puede causar un beneficio. Esto es dependiendo de cómo las personas van a ejecutar esta norma, ya que la Constitución incluso va a crear principios como por ejemplo de pro persona para determinar con base a esto vamos a determinar si algo causa un aspecto que no interfiera en los derechos humanos de las personas. Entonces tenemos que a esta corriente va a dar prioridad a las decisiones judiciales que van a estar sujetas a la supremacía constitucional. Además que sostiene que las decisiones judiciales constitucionales argumentadas moralmente y se sostiene que dicha actividad ocurre con más frecuencia en el juez constitucional. Entonces tenemos al neoconstitucionalismo como la Constitución va a estar primero, va a estar en una cuestión de jerarquía de normas, sin embargo también se va a llevar a cabo esta parte de argumentación. Esta argumentación sujeta a lo moral. Entonces, como razonamientos relevantes a considerar, vamos a tener que la ley va a estar en una constante interpretación. Va a estar sujeta a no solamente una forma, por así decirlo, rígida, sino que también va a estar sujeta a estas interpretaciones que son diversas. Entonces vamos a observar como el juez un interpretador de la ley. También vamos a ver que se trata de entender en todo momento a la intención del legislador y que la norma jerárquica va a ser la Constitución insertada en el principio de pro persona.